Las obras se pueden decir sucintamente pues que ha consistido primero en una renovación de las instalaciones de calefacción, que todo eso ha conllevado después a todo el resto. Lógicamente, aquí había una calefacción que todos ustedes recordarán, un gran presbiterio donde salían unas toberas, unas rejillas en esto, y como mucho podrían llegar a donde están las cámaras, y después se volvía el retorno por una rejilla grande por aquí. Todo eso con aire y, lógicamente, pues ni los que pudieran estar un poquito más atrás ni tal, pues recibían ese confort. Se optó por, dado el régimen de cultos y de la apertura de esa iglesia, se optó por un sistema de calefacción por suelo radiante, porque de una forma muy continua y con poca calor, pues se consigue un confort muy grande, dado que el régimen es bastante amplio. Para eso hubo que excavar, lógicamente, para poder llegar a los sustratos que se necesitan, porque necesitamos unas medidas bastante del orden de unos 50-60 centímetros, y hemos aprovechado también para conseguir una ventilación del suelo para evitar las humedades, que no eran pequeñas, las que teníamos a lo largo en todo el pavimento y también en los pilares y en las capillas. Ahora mismo existe una circulación de aire continua con unas rejillas en determinados sitios del interior de la nave y del exterior también, que a través de la cripta, que ahora hablaremos, se consigue un continuo movimiento de aire que va por el subsuelo, entonces se evita que haya humedades en el subsuelo. Creo que eso, junto al calor que genera el suelo radiante, pues va a lograr, pensamos y estamos convencidos, el objetivo que se planteaba. Lógicamente, a eso, una vez puesto ya el suelo radiante, la instalación, pues lógicamente había que hacer un pavimento nuevo. Todos recordarán, o a lo mejor no, cómo era este pavimento. Era de madera, había varios sustratos de distintas maderas y distintas actuaciones que había, y nos ha permitido no tener que excavar mucho, porque realmente estaba bastante liberado. Aquí había un presbiterio, como se acordarán. Una de las cosas que también se debatió bastante era si el presbiterio había que mantener o no, dado que es una cofradía penitencial y que tiene un uso fundamentalmente en Semana Santa para los pasos. Era muy importante, y así nos lo comunicaron, el que aquí pudieran estar los pasos, que normalmente todos recordamos cómo se ponen, pero con el presbiterio, unos 50 centímetros que había aquí, era prácticamente imposible, ¿no?, el poder maniobrar con los pasos y poder tenerlo. Ahora mismo, lógicamente, pues vamos a tener todo eso totalmente despejado, limpio, libre, y bueno, creo que esas maniobras va a quedar pues mucho más sencillo, más fácil. Este edificio está construido por un discípulo de Juan de Herrera, que se llama Juan de Nates. Juan, cuando estuvimos dándole vueltas a qué dibujo, qué cosa, qué hacer en el pavimento, tomamos algunas referencias y nos fijamos en el Escorial. Y el Escorial, tanto la iglesia como la sacristía, como los claustros, repiten casi siempre la misma trama, que es prácticamente la que tenemos aquí, no exactamente, porque a esta habría que añadir justo en el centro de este recuadro blanco, en el centro habría uno amarillo. Y decidimos no hacer exactamente la misma, pero sí basarnos en esa trama. Empezamos a dibujar y nos resultaba bastante, entraban bastante bien las cosas, sobre todo porque aquí también tenemos, si nos damos cuenta, una serie de puertas, en concreto son 2 puertas en el lateral, 4 puertas ahí, y lógicamente estarían ahí las otras. Son puertas compositivas, no son puertas que vayan a ningún lado, salvo lógicamente esta y esa. Las otras no van a ningún lado, son simplemente una composición de Juan de Nates. Entonces decidimos, nos parecía, que potenciar también esa relación entre las puertas y los pasillos, que lógicamente son laterales y que nos interesaba mucho porque los bancos van a ir justo en la trama de ahí, potenciar los pasillos laterales y hacer esa composición. Con eso potenciábamos mucho la cruz latina que se ve en el pavimento,
y que si miramos arriba la vemos también en toda la cornisa, cómo está la cruz presente. Lógicamente en estas iglesias con capillas entre contrafuertes, pues muchas veces este tramo normalmente suele ser un poquito mayor y se suele ver más la sensación de cruz. Con esta composición creo que lo hemos potenciado también bastante. Otro de los puntos fue bajar o no bajar las gradas de las capillas laterales. Creo que todos reconocemos ahora mismo que es un acierto porque hemos ensanchado mucho yo creo que es un comentario bastante común que la gente dice, bueno, si es que realmente que esto es mucho más grande de lo que parecía que era esta iglesia, ¿no? Se ha ensanchado muchísimo, ¿no? Bien, y después, por último, la cripta, que no sé si alguno de ustedes había bajado antes a la cripta había un registro de acceso justo aquí y se había arruinado parte de la bóveda. Nosotros dijimos, bueno, pues creo que es la ocasión para poder rehabilitar ese espacio porque era muy sugerente. También todas las canalizaciones del aire habían aprovechado los accesos que había a la cripta y entonces, pues lógicamente, al desaparecer todos esos conductos de aire que nosotros ya no necesitábamos, pues también hicimos el acceso después que se puede ver para poder acceder directamente desde ahí, ¿no? El uso de la cripta, pues la cofradía decidirá si realmente puede ser un uso como el que estaba previsto, que es el de enterramiento, ya sea con columbario o con alguna forma diferente, pero creo que nos interesaba también y vimos que coincidía muy bien el final de la cripta con justo la vertical de la bóveda, y entonces, bueno, también viendo, ¿no?, pues una analogía, un simbolismo también espiritual, ¿no?, que podemos decir que abajo están los enterramientos, están los muertos, arriba siempre las cúpulas han sido símbolos del cielo, ¿no? Y entonces que hacer una conexión entre la cripta y el cielo a través de la iglesia como institución y la iglesia también como templo, pues creo que era una cosa que también era sugerente y era bonita que pudiéramos decir. Nosotros empezamos aquí a trabajar ya en el año pasado, en el año 2016, haciendo unas primeras cartas de comprobación para poder abordar la realización del proyecto arquitectónico que suponía la reforma no solo de la calefacción, sino del suelo y de la cripta, lógicamente. Y en aquellas primeras cartas ya descubrimos los elementos básicos de lo que luego nos íbamos a encontrar en la gran obra que se ha desarrollado este año. Nos hemos encontrado una nave central que en la cota que necesitaba la obra en sí misma estaba prácticamente ya arrasada por una gran intervención que se hizo en el año 1941. El suelo, el último que veíamos, en el que pisábamos al entrar a la iglesia, se realiza en este año. En aquellos años de penuria y autarquía, una de las cosas más curiosas que hemos comprobado es la calidad y los elementos que se utilizaron para hacer los apoyos de los suelos, que eran casi todos elementos reciclados. La falta de hierro y de otros elementos materiales para la construcción hicieron que prácticamente todos los apoyos y los hierros utilizados para las propias vigas eran elementos reciclados de otros, incluso algunos de la propia iglesia, seguramente de alguna capilla lateral. Donde sí, entonces en la nave central prácticamente no hemos intervenido más allá de documentar lo que iba apareciendo, lógicamente algunos restos de difuntos que aparecieron en aquella intervención y fueron apartados y colocados respetuosamente en algunos elementos entre las vigas que sujetaban el suelo. Donde sí que hemos encontrado más interés arqueológico ha sido en las capillas, en la de San José, en la de Santa Gertrudis y la de la Encarnación, donde el nivel más alto de la cota sí nos ha permitido documentar lo que se construyó en ella. Lógicamente eran enterramientos, son capillas funerarias con donaciones. La de la Encarnación era una fundación de doña Antonia de la Cruz y de su hermana, y hemos encontrado un gran enterramiento que creemos que corresponde a Antonia de la Cruz. En la de San José tenemos al entallador Antonio López y a su esposa, y creemos haber encontrado también
la seguridad no la tenemos, pero encontramos 2 tumbas paralelas de 2 personajes adultos que creemos que se corresponden con los 2 promotores de esta obra, que es ya del siglo XVII, de finales, la encarnación no lo he dicho, pero es de principios del siglo XVII. Un elemento que hemos tenido en cuenta en las 2 intervenciones ha sido no incidir más allá de lo necesario y que fueran para la obra. Lo digo esto porque en los 2 casos hemos localizado los enterramientos y los cadáveres en una cota más baja que la que hacía falta para la obra. La hemos documentado y respetuosamente los hemos vuelto a tapar y los hemos dejado in situ que reposaran donde ellos siempre habían querido reposar. También es verdad que en este proceso de remociones de tierra nos han aparecido mucho más restos de enterramientos de los realizados dentro de la iglesia, que han sido también enterrados y depositados en el interior de la iglesia y permanecen aquí al cuidado, seguramente sean cofrades, al cuidado de los cofrades que son los herederos del respeto por sus antepasados. Un caso más curioso es de la capilla de Santa Geltrudes, que es la última que hay cerca de la entrada, en el que no hemos encontrado un gran enterramiento, pero sí muchos pequeños enterramientos de neonatos, de niños recién nacidos. Creo recordar 4 o 5. En alguna de las otras también hemos encontrado neonatos en la parte superior. Creemos que se trata posiblemente de niños no bautizados. No siguen el esquema de enterramiento este-oeste que seguimos los cristianos, están enterrados un poco de cualquier manera y muy superficiales, y creemos que este descubrimiento enlaza con esa cierta tradición, la de la azada, que me comentabais, que lleva la cofradía el día de la procesión general y las procesiones de Semana Santa en general, que representa ese encargo que tenía la cofradía de dar entierro a los neonatos de la ciudad. Posiblemente los depositarían en el exterior y la propia cofradía se encargaría de enterrarlos dentro de la iglesia de esta manera. Ya os digo que habremos localizado por lo menos 6 o 7 neonatos, lo cual no es raro en las iglesias, pero sí que es muy abundante. El porcentaje de estos hallazgos es mucho más abundante de lo habitual en nuestra experiencia en este tipo de intervenciones. Únicamente quiero intervenir para poner de manifiesto que en el templo en el que se encuentran es un templo penitencial. Esta cofradía, que tiene casi 500 años, y este templo, que tiene más de 400 años, ha hecho hace poco el 4º centenario, es un templo que pertenece a la cofradía. Eso, que puede parecer una cosa muy positiva, que realmente lo es, no deja de ser un compromiso que hemos realizado a lo largo de los últimos años, de los últimos apenas 400 años, un compromiso de mantenimiento del templo. Compromiso que creo que renovamos por parte de todos los cofrades para seguir manteniendo en las condiciones más dignas posibles todas las estancias, toda la parte de esta iglesia. Esa responsabilidad supone que esta obra que hemos acometido, en su momento decidimos acometer esta obra teniendo en cuenta que somos los cofrades los que somos responsables de la conservación y del mantenimiento del templo. Eso lo que supone es un compromiso renovado hoy, como a lo largo de los últimos decenios, por parte de esta cofradía para seguir manteniendo este patrimonio. El esfuerzo que supone para la cofradía esta obra es bastante importante y además tenemos un compromiso con nuestros fieles que lógicamente encontrarán ahora un mayor confort cuando vengan a rezar a su Virgen de las Angustias, a su San Judas Tadeo, que lógicamente nos importa. Y de la misma manera nos importa a nosotros seguir manteniendo la función de la cofradía durante todo este tiempo. El presupuesto que se fijó por parte de los órganos de gobierno, la Junta de Gobierno, la Junta de Hacienda, el Cabildo, era un techo de gasto que se estimaba en unos 190.000 euros. 190.000 euros que serán sufragados por parte de la cofradía. Bien es cierto que queda hacer las últimas cuentas del proyecto por las unidades de obra que se han podido añadir, pero en torno a unos 190.000, 200.000 euros será la cuantía por ahora estimada de la obra y de la que no se espera que haya unas desviaciones importantes. Es un gran esfuerzo para la cofradía y, como hemos hecho a lo largo de los últimos
de los últimos tiempos, la cofradía seguirá afrontando estos gastos. La cofradía no ha contado con ninguna ayuda externa, aunque el arzobispado ayudará a la cofradía con un préstamo sin interés que la cofradía devolverá a lo largo de los próximos años. Pero, lógicamente, toda esta obra tiene que ser pagada por la cofradía, que somos nosotros los propietarios de este templo. Este templo pertenece a 1.100 cofrades actualmente. 1.100 cofrades que todos ellos contribuyen al sostenimiento de este templo para que siga teniendo la función que lleva teniendo desde hace 5 centurias.